Hay momentos en la vida en los que el suelo parece desaparecer bajo nuestros pies. Todo lo que dábamos por seguro se desmorona y nos quedamos mirando el horizonte, sin encontrar un camino claro, con el alma herida y el corazón cargado de preguntas sin respuesta. El dolor golpea sin aviso. Las dificultades se acumulan como montañas imposibles de escalar, y el temor susurra que ya no hay salida. En esos instantes oscuros, donde la esperanza parece apagarse, es fácil sentir que todo está perdido. Pero aún en medio de la noche más larga, la luz de las promesas de Dios brilla con fuerza, recordándonos que no estamos solos y que hay un propósito más grande en lo que no entendemos. Dios no se ha alejado. Sus promesas permanecen firmes, como anclas seguras para el alma en medio de la tempestad. Una de esas promesas que sostienen al creyente cuando todo parece perdido es la promesa de su presencia constante. En Isaías capítulo 41, versículo 10, el Señor nos dice: no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Estas palabras no son un simple consuelo pasajero, son el compromiso eterno de un Dios fiel que jamás abandona a los suyos. No importa cuán grande sea la tormenta ni cuán profunda parezca la caída, Dios está allí, a nuestro lado, sosteniéndonos con su mano poderosa. Pensemos en las veces en que el pueblo de Israel enfrentó situaciones que parecían no tener salida. Allí estaba Dios, abriendo el mar rojo cuando las aguas bloqueaban el paso y los ejércitos enemigos se acercaban. Allí estaba en el desierto, proveyendo maná del cielo cuando el hambre amenazaba al pueblo. Allí estaba en la cueva con Elías cuando el profeta se sintió derrotado y deseó morir. Allí estaba en el horno de fuego con Sadrac, Mesac y Abednego, cuando todo indicaba que el final había llegado. Dios nunca estuvo ausente. Su presencia fue real, poderosa, salvadora. Así es hoy también. Cuando las lágrimas caen en silencio y las noches se llenan de insomnio, cuando las oraciones parecen no tener respuesta y el corazón se quiebra en la soledad, su presencia es nuestro refugio. El mundo podrá fallarnos, las fuerzas podrán agotarse, pero Dios no se aparta. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo, dijo Jesús en Mateo, capítulo 28, versículo 20. Y esa es una verdad que podemos abrazar con todo el corazón. Él está, Él permanece, Él no nos deja. Otra promesa que trae paz cuando todo parece perdido es la promesa de su paz sobrenatural. Jesús dijo en Juan capítulo 14, versículo 27, la paz os dejo, mi paz os doy, la paz os dejo. Mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. El mundo ofrece una paz frágil que se rompe al primer viento de adversidad. Pero la paz que viene de Cristo es diferente. Es una paz que no depende de las circunstancias, que no se basa en lo que tenemos o no tenemos, sino que brota de la certeza de que Dios gobierna sobre todo y que su amor nos cubre en cada momento. Esa paz calma el alma cuando el miedo intenta gobernar. Esa paz es la que permitió a Pablo y Silas cantar himnos en la cárcel, después de ser azotados. Esa paz es la que guardó el corazón de José en Egipto, lejos de su hogar y de los suyos, pero seguro de que Dios tenía el control. Esa paz es la que hoy puede llenar tu vida, aun en medio de las pruebas más amargas. No importa cuán alto sea el ruido de la tormenta, cuando Cristo está en el barco, la paz es posible. Las promesas de Dios no son palabras vacías ni sueños lejanos. Son verdades vivas que sustentan al que cree, realidades eternas que no se quiebran con el tiempo ni se desvanecen en la dificultad. Cuando todo parece perdido, esas promesas son el hilo que nos une al cielo, la roca sobre la cual podemos permanecer firmes, aunque todo lo demás se derrumbe. Dios no ha terminado su obra. Dios no ha dicho su última palabra. Sus promesas son nuestro refugio seguro y nuestro mayor tesoro en el día de la angustia. Cuando los caminos se nublan y el corazón se llena de confusión, Dios extiende ante nosotros la tercera promesa, la promesa de fortaleza en medio de la debilidad.
En aquellos momentos en que las fuerzas se agotan y sentimos que ya no podemos avanzar un paso más, el Señor nos recuerda que su gracia es suficiente y que su poder se perfecciona precisamente en nuestras debilidades. Así lo expresó el apóstol Pablo en la segunda carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 9. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Cuán reconfortante es saber que no depende de nuestras capacidades el superar las pruebas más difíciles, sino que es el poder de Dios el que actúa en nosotros cuando más lo necesitamos. El mundo nos dice que debemos ser fuertes por nosotros mismos, pero Dios nos enseña que la verdadera fuerza se encuentra en reconocer nuestra dependencia de Él. Cada lágrima, cada suspiro, cada momento en que el alma se siente cansada y a punto de rendirse, es una oportunidad para que el Señor nos cubra con su gracia y su poder se manifieste en lo profundo de nuestro ser. La historia de Gedeón nos ilustra esta verdad. Un hombre que se consideraba el menor de su familia y el más débil de su tribu fue escogido por Dios para liberar a Israel. No porque Gedeón fuera fuerte en sí mismo, sino porque el poder de Dios se perfeccionó en su humildad y obediencia. Así es con nosotros. Cuando reconocemos nuestras limitaciones y acudimos al Señor con un corazón rendido, Él obra con poder y nos da la fortaleza que necesitamos para enfrentar lo que parece imposible. La cuarta promesa que ilumina el sendero, cuando todo parece perdido, es la promesa de dirección divina. En medio del caos, cuando no sabemos qué decisión tomar o hacia dónde dirigir nuestros pasos, Dios promete ser nuestro guía fiel. El Salmo 32, versículo 8, nos recuerda estas palabras del Señor: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar, sobre ti fijaré mis ojos. ¿Cuántas veces nos hemos encontrado en encrucijadas, sin claridad, sin respuestas? Pero el Señor no nos deja solos. Sus ojos están sobre nosotros, atentos a cada paso, y su voz suave nos indica el camino correcto. Aun cuando todo a nuestro alrededor parezca un laberinto sin salida, Dios abre sendas en el desierto y pone luz en medio de la oscuridad. Así como guió a Abraham hacia la tierra prometida sin mostrarle todo el trayecto desde el principio, así también nos guía hoy. Paso a paso, día tras día, Él nos enseña el camino y nos lleva por sendas de justicia por amor de su nombre. Su dirección es segura y aunque a veces no entendamos el proceso, podemos confiar en que Él sabe lo que es mejor para nosotros y jamás se equivoca. Cuando los vientos contrarios soplan con fuerza y sentimos que el corazón se llena de temor, aparece ante nosotros la quinta promesa, la promesa de protección en medio del peligro. Las Escrituras están llenas de declaraciones poderosas que nos aseguran que el Señor es nuestro amparo y fortaleza, nuestro refugio en tiempos de angustia. En el Salmo 91, versículos 1 y 2, leemos: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Qué imagen tan profunda y reconfortante. El Altísimo, el Dios Todopoderoso, se presenta como nuestro refugio, como una sombra protectora que nos cubre cuando el sol de la prueba arde con intensidad. Morar bajo su sombra es vivir seguros, porque su brazo es más fuerte que cualquier enemigo y su poder es mayor que cualquier adversidad. Recordemos a David, perseguido por Saúl, escondido en cuevas, sin un lugar seguro en el mundo, pero con la certeza de que Dios era su roca y su castillo. Así como David halló protección en el Señor, así también nosotros podemos confiar en que el Altísimo nos cubre y nos guarda cuando las amenazas parecen multiplicarse a nuestro alrededor. La promesa de protección no significa la ausencia de problemas, sino la seguridad de que, en medio de ellos, el Señor nos sostiene y no permitirá que seamos destruidos. La sexta promesa que sostiene al alma en los momentos en que todo parece perdido es la promesa de provisión. Dios no solo protege y guía, sino que también provee lo que necesitamos en el tiempo justo y de la manera perfecta. En Filipenses capítulo 4 versículo 19, el apóstol Pablo escribe: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús.
El mismo Dios que envió maná del cielo para alimentar a su pueblo en el desierto, es el Dios que hoy abre caminos donde no los hay y provee lo necesario para sus hijos. La provisión de Dios no siempre llega como esperamos, pero nunca falta. A veces se manifiesta en lo sencillo, en lo que parece poco, pero que en sus manos se multiplica y se convierte en suficiente. Así sucedió con la viuda de Sarepta, que solo tenía un poco de harina y un poco de aceite. Pero al obedecer la palabra del Señor, vio cómo esa pequeña provisión no se agotó mientras duró la necesidad. Así también Dios obra en nuestras vidas. Cuando parece que los recursos se acaban, cuando el temor por el mañana golpea el corazón, su promesa nos recuerda que Él es el dueño de todo y que nada le es imposible. Su provisión llega a tiempo y de manera perfecta. En esos días, en los que la angustia parece no dar tregua y el futuro se torna incierto, el corazón anhela algo que le dé esperanza, algo que le recuerde que el dolor no será para siempre. Y es allí donde encontramos la séptima promesa, la promesa de victoria y restauración. Dios no solo promete acompañarnos, fortalecernos, protegernos y proveernos, sino también darnos la victoria y restaurar lo que parecía perdido. En el Salmo 30, versículo 5, encontramos una declaración que ha sido bálsamo para muchas almas afligidas. Por la noche durará el lloro, y a la mañana vendrá la alegría. Estas palabras encierran el mensaje poderoso de que el sufrimiento no es el final de la historia. La noche del dolor dará paso a la mañana del gozo. Las lágrimas que hoy caen en silencio serán recogidas por el Señor y transformadas en cantos de alegría. Dios es especialista en cambiar el lamento en danza, en dar belleza en lugar de ceniza, en hacer brotar vida donde solo parecía haber ruina. Así lo experimentó Job. Después de perderlo todo, después de ver cómo el dolor lo envolvía y el silencio de Dios lo probaba, finalmente contempló la restauración divina. En el último capítulo de su historia, vemos cómo el Señor le devolvió el doble de lo que había perdido, y lo bendijo más que al principio. No porque Job fuera perfecto, sino porque Dios es fiel, y su plan es bueno, incluso cuando no lo entendemos en el momento de la prueba. Esta promesa de victoria y restauración es un recordatorio de que los procesos difíciles tienen un propósito y que Dios no deja a sus hijos en el valle para siempre. Él es el Dios que levanta, que sana, que restituye. Aunque hoy todo parezca perdido, el Señor tiene el poder de escribir un nuevo capítulo, uno lleno de esperanza, de propósito y de bendición. En sus manos, la derrota se convierte en testimonio y el dolor en instrumento de gloria. Y así, al mirar estas 7 promesas, el alma puede descansar, porque no dependemos de la fuerza de nuestro brazo ni de las soluciones humanas, sino del Dios eterno que ha hablado y cuya palabra permanece para siempre. Cada promesa es un faro en la tormenta, una certeza en medio de la incertidumbre, una verdad inquebrantable que sostiene al que confía en Él. Cuando las promesas de Dios son atesoradas en el corazón, el alma encuentra descanso aún en medio de la tempestad. Pero no basta con oírlas o leerlas. Es necesario que esas promesas se conviertan en convicciones firmes que guíen nuestros pensamientos y acciones. Cada una de ellas nos invita a vivir con una fe activa, una fe que no se doblega ante la adversidad, porque sabe que detrás de todo lo que no entendemos, Dios sigue siendo soberano y fiel. La promesa de la presencia constante de Dios no es solo un mensaje reconfortante, es una verdad que transforma la manera en que enfrentamos el miedo y la soledad. Saber que el Señor está a nuestro lado, que no nos abandona ni un instante, nos impulsa a seguir caminando cuando todo en nosotros quisiera detenerse. En el Salmo 139, versículo 7, el salmista se pregunta: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? La respuesta es clara: no hay lugar en el universo donde estemos fuera del alcance de su mirada amorosa. Esto nos recuerda que no estamos solos en el valle, ni olvidados en el sufrimiento. Dios está, Dios ve, Dios actúa. La promesa de su paz sobrenatural nos enseña a no dejarnos arrastrar por el caos que nos rodea. Jesús, en medio de la tormenta,
calmó el mar con una sola palabra, y hoy sigue calmando las tormentas del alma. Esa paz que no depende de las circunstancias es la que guarda nuestro corazón y nuestra mente en Cristo Jesús. Por eso, el apóstol Pablo nos exhorta en Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esta paz es un escudo, un refugio que nos permite seguir adelante con serenidad, confiando en que el Señor tiene el control. La promesa de fortaleza en medio de la debilidad nos invita a dejar de luchar con nuestras fuerzas y a rendirnos en los brazos de aquel que todo lo puede. Cuando el cansancio nos vence, cuando la carga parece demasiado pesada, recordemos las palabras del profeta Isaías en el capítulo 40, versículo 29. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. No es nuestra capacidad la que nos sostiene, es la gracia de Dios obrando en nuestra fragilidad, mostrando que el poder pertenece solo a Él. La promesa de dirección divina nos recuerda que no caminamos a ciegas por los senderos de la vida. Aunque en ocasiones el camino parezca confuso y las decisiones difíciles nublen la mente, Dios ha prometido guiarnos con su sabiduría y amor. En el Salmo 25, versículo 9, la Escritura declara: encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera. ¿Qué esperanza tan grande hay en saber que el Señor dirige a quienes se rinden ante Él con un corazón sencillo y dispuesto? En momentos en que todo parece perdido, la voz de Dios es ese susurro suave que nos indica el paso siguiente. A veces no revela el final del camino, pero nos muestra el paso de hoy, el paso que necesitamos dar con fe, confiando en que Él ya tiene escrito el mañana. Así fue con Moisés en el desierto, guiado por la nube de día y la columna de fuego de noche. Así es con nosotros hoy. El Señor nos guía por sendas de justicia, no para nuestra gloria, sino para la suya, porque su nombre es fiel y su plan perfecto. La promesa de protección en medio del peligro es ese muro invisible que nos rodea cuando el temor amenaza con paralizarnos. En el Salmo 34, versículo 7, leemos: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. El mundo puede presentar peligros de muchos tipos: enfermedades, traiciones, injusticias, tormentas que no esperábamos. Pero sobre todas esas cosas está el Señor, vigilando, guardando, poniendo límites a lo que el enemigo puede hacer. Recordemos cómo Dios cerró la boca de los leones para salvar a Daniel, cómo hizo que el fuego no quemara a los jóvenes hebreos en Babilonia, cómo ocultó a David de la mano de Saúl. La historia de la fe está llena de esos momentos en que la protección de Dios fue evidente. Y aunque a veces no la veamos con nuestros ojos, podemos estar seguros de que Él está obrando, de que su ángel sigue acampando a nuestro alrededor, guardándonos para que se cumpla su propósito en nuestras vidas. La promesa de provisión nos enseña que Dios no solo cuida de nuestro espíritu, sino también de nuestras necesidades diarias, así como alimentó a los cuervos para llevar pan y carne a Elías junto al arroyo de Querit. Así también hoy usa medios inesperados para suplir lo que falta. Su poder no tiene límites y su amor es el motor que lo impulsa a obrar a favor de sus hijos. Aún en el desierto más árido, aún en el momento más crítico, el Señor provee, porque su fidelidad no falla. Cuando el corazón humano se enfrenta al vacío del dolor y al peso de las pérdidas, la promesa de victoria y restauración se convierte en un faro que ilumina la oscuridad. No se trata de palabras para alimentar una esperanza vacía, sino de una realidad que se repite una y otra vez en las páginas de la Escritura y en la vida de quienes confían en el Señor. En el libro del profeta Joel, capítulo 2, versículo 25, Dios declara: y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Estas palabras fueron pronunciadas a un pueblo que lo había perdido todo, un pueblo que veía los campos desolados
y las manos vacías. Sin embargo, el Señor les prometió que habría restitución, que lo que parecía destruido sería renovado, que habría cosecha donde antes solo había ruina. Esa es la misma promesa que Dios hace a cada uno de sus hijos. El dolor no tendrá la última palabra, el quebranto no será el final de la historia. La victoria que Dios promete no siempre es como el mundo la entiende. A veces no es la ausencia de pruebas, sino la fuerza para vencerlas. A veces no es evitar el valle, sino atravesarlo con la frente en alto porque su presencia nos sostiene. La restauración de Dios es completa, porque no solo sana lo visible, sino que toca el alma y la reconstruye desde lo más profundo. Lo que parecía perdido es transformado por el poder de aquel que hace nuevas todas las cosas. La promesa de la victoria es la que sostuvo a José en la cárcel, a Moisés en el desierto, a Nehemías ante los muros derribados. Es la que sostiene hoy al que llora en silencio, al que espera en oración, al que se aferra a la fe cuando todo lo demás parece desmoronarse. Porque el Dios que prometió es fiel para cumplir, y su victoria no es parcial ni pasajera, es eterna y perfecta. La victoria y la restauración que el Señor promete no son solamente eventos futuros, algo que veremos al final de la carrera. Son también realidades que empiezan a florecer en el presente, mientras caminamos tomados de su mano. Porque la obra de Dios no se limita a cambiar las circunstancias externas, sino que primero transforma el corazón. Es allí, en lo más profundo del ser, donde su promesa comienza a cumplirse. El apóstol Pedro lo expresó de manera clara en su primera carta, capítulo 5, versículo 10. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Esta promesa nos habla de un proceso, de una obra que se va desarrollando aún en medio de las pruebas. El sufrimiento no es en vano, no es tiempo perdido, no es simplemente dolor sin sentido. En las manos de Dios, el sufrimiento se convierte en herramienta que forma el carácter, que purifica la fe, que nos hace más semejantes a Cristo. Cada lágrima, cada herida, cada noche oscura tiene un propósito en el plan perfecto del Señor. La restauración que Dios promete abarca todas las áreas de la vida. Restaura las fuerzas del cansado, la fe del que ha dudado, el gozo del que ha llorado. Restaura relaciones rotas, sueños olvidados, propósitos que parecían enterrados bajo los escombros de la desesperanza. El Señor es un Dios que redime el tiempo, que devuelve lo que parecía perdido, que honra la perseverancia de los que esperan en Él. Así como restauró la suerte de Job, devolviéndole el doble de lo que había perdido, así también hoy actúa en la vida de los que confían. No siempre la restauración se mide en bienes materiales o en logros visibles a los ojos del mundo. A veces la mayor victoria es la paz que llena el corazón, la fe renovada, la certeza de que somos amados y sostenidos por el Dios Todopoderoso. Esa es una victoria que nadie puede arrebatar, una restauración que nada ni nadie puede destruir. La promesa de victoria no elimina las batallas, pero asegura que no peleamos solos. En cada prueba, el Señor va delante de nosotros como poderoso gigante. En Deuteronomio capítulo 20, versículo 4, leemos: porque Jehová vuestro Dios va con vosotros, para pelear por vosotros contra vuestros enemigos, para salvaros. ¡Qué verdad tan sublime! El Dios que gobierna el universo pelea por sus hijos, libra sus batallas, salva con brazo fuerte y extiende su misericordia en cada paso. En los momentos en que todo parece perdido, cuando el enemigo susurra que no hay esperanza, estas promesas son el escudo que protege el alma. Son palabras vivas que nos recuerdan que el Señor tiene la última palabra, que sus planes no se detienen por las circunstancias y que su fidelidad es el ancla firme que sostiene nuestra fe. Aun cuando no entendamos el proceso, podemos descansar en la certeza de que Dios está obrando, que su propósito es bueno y que el final será para su gloria y para nuestro bien. Cada promesa de Dios es un recordatorio de que no estamos a la deriva, de que nuestra historia está en las manos del Autor perfecto, de que nada se escapa de su control.
Así como el alfarero moldea el barro para darle forma y belleza, así el Señor usa cada prueba, cada caída, cada lucha, para formar en nosotros algo nuevo, algo que refleje su gloria. En sus manos, lo que parecía perdido es transformado en testimonio, y lo que parecía roto es hecho nuevo. A medida que el alma se sumerge en las promesas del Señor, nace una fe que no se quiebra con los vientos de la adversidad. Esa fe se alimenta de la certeza de que cada promesa divina es sí y amén en Cristo Jesús, y que el Señor es fiel para cumplir hasta la última de sus palabras. Cuando todo parece perdido, cuando el horizonte se cubre de nubes oscuras, estas promesas son como columnas que sostienen la vida, como ríos de agua viva que refrescan el corazón cansado. La victoria prometida no es una ilusión, es una realidad asegurada por el Dios que nunca falla. En Romanos capítulo 8, versículo 37, el apóstol Pablo lo afirma con una convicción poderosa. Antes en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. La victoria del creyente no es porque él sea fuerte o porque las circunstancias cambien a su favor, sino porque el amor de Dios lo sostiene, lo envuelve y lo impulsa a seguir adelante, aún en el día más difícil. Ser más que vencedor es caminar sobre las aguas cuando el mar está agitado, es alzar los ojos al cielo cuando el valle es oscuro, es seguir creyendo cuando todo parece perdido. No es negar el dolor, no es ignorar las lágrimas, es mirar más allá de ellas y ver al Señor que pelea nuestras batallas y nos lleva de la mano. El amor de Dios es el motor de esa victoria. Un amor que no se cansa, que no se aparta, que no se agota con nuestros errores ni con nuestras dudas. Además, las promesas de Dios son un refugio seguro contra las mentiras del enemigo, porque el adversario buscará en los momentos de prueba sembrar el desánimo, la desesperanza, el miedo. Pero cuando el corazón se aferra a lo que Dios ha dicho, esas mentiras se desvanecen como la niebla al amanecer. En Josué capítulo 1, versículo 9, el Señor le dice a su siervo: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. No hay lugar donde Dios no esté. No hay prueba donde su gracia no alcance. No hay situación tan difícil que escape de su poder. Esa es la verdad que llena de fuerza al creyente cuando todo a su alrededor parece perdido. La compañía de Dios no es temporal ni condicionada. Es permanente, es fiel, es inquebrantable. Esa compañía es la que transforma los momentos de mayor dolor en oportunidades para ver la gloria del Señor obrando a favor de sus hijos. Así, cada promesa es como un eslabón de una cadena que nos une al corazón de Dios. Una cadena que no se rompe, que no se oxida, que permanece firme a través del tiempo y de las circunstancias. Y mientras el alma se aferra a esas promesas, el Señor va obrando, va levantando, va restaurando lo que parecía perdido y sembrando nueva esperanza en el corazón del que confía. Las promesas del Señor son la herencia de todo aquel que confía en su nombre. Son un faro que no se apaga, una roca que no se mueve, un abrigo que no se desgasta con el paso del tiempo. Cada una de ellas nos recuerda que no estamos solos, que hay un Dios que nos mira con amor eterno y que ha decidido caminar con nosotros en cada etapa de la vida, en los días de gozo, pero también en los días de lágrimas. Sus promesas son el sustento que nos mantiene firmes. Cuando todo parece perdido, esas promesas nos enseñan que hay un propósito en la prueba, un plan en medio del dolor, un camino trazado por las manos sabias y perfectas del Señor. Nada es casual, nada está fuera de su control. Aun lo que el enemigo pretende para mal, Dios lo transforma en bien para los que le aman, como lo afirma Romanos capítulo 8, versículo 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. El creyente que se aferra a las promesas de Dios aprende a mirar la vida con otros ojos. Ya no ve solo los problemas, sino la oportunidad de ver la gloria de Dios en acción. Ya no se deja dominar por el temor, porque sabe que el Señor pelea por él. Ya no se rinde ante el desánimo, porque confía en que
el final de la historia está en manos del autor de la vida. Las 7 promesas que hemos contemplado son más que palabras escritas en un libro antiguo. Son vida, son verdad, son el mismo corazón de Dios hablándonos al nuestro. Promesas de presencia constante, de paz sobrenatural, de fortaleza en la debilidad, de dirección divina, de protección en el peligro, de provisión en la necesidad y de victoria con restauración. Cada una de ellas es un regalo del cielo para sostenernos en los momentos en que todo parece perdido. Por eso, al finalizar esta reflexión, solo nos queda alzar los ojos al cielo y orar con un corazón rendido y agradecido. Señor amado, en ti confiamos. En medio de la tormenta, cuando todo parece perdido, nos aferramos a tus promesas como el ancla que mantiene firme nuestra alma. Gracias por tu presencia que nunca nos deja, por tu paz que sobrepasa todo entendimiento, por la fortaleza que das al cansado, por la dirección que guía nuestros pasos, por la protección que nos rodea como un escudo, por la provisión que llega siempre a tiempo y por la victoria que tú nos aseguras en cada batalla. Ayúdanos a recordar en los momentos oscuros que tú eres fiel y que en tus manos estamos seguros. En el nombre de Jesús. Amén. Y ahora, queridos hermanos, que estas palabras no queden solo en el pensamiento. Toma un momento para meditar en las promesas de Dios y hazlas tuyas. No permitas que el temor ni el desánimo gobiernen tu corazón. Busca al Señor en oración. Abre su palabra y deja que sus verdades llenen tu vida de nueva esperanza. Confía en que, aun cuando todo parezca perdido, el Dios que te ama tiene el poder de levantarte, restaurarte y guiarte hacia el propósito glorioso que ha preparado para ti. Te invito a que te suscribas al canal y compartas este mensaje con quienes lo necesiten, para que la esperanza y la fe sigan extendiéndose y tocando más corazones.